Lo que vamos a hacer hoy día es un ejercicio combinando lo que es matriz y vectores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un breve análisis aquí. ¿Sí? Vamos a decir, dado una matriz, sumar las columnas, ¿sí? En este caso los elementos de las columnas, y guardar el resultado en un vector. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero siempre es, ¿sí? Dibujar nuestra matriz de posiciones, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos las tres filas y aquí tenemos las columnas que son de manera vertical. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y entonces de estas dos, ¿sí? Coordenadas de I y J es que se está llegando a formar la matriz de posiciones de la matriz. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice sumar las columnas. Entonces vamos a agarrar esta parte, ¿sí? Cada una de estas columnas, sumamos los elementos que están aquí dentro y lo guardamos en esta parte del vector. ¿Sí? Luego, terminamos esa columna, empezamos con la otra y guardamos la suma de sus elementos en este vector. Seguimos la tercera columna, sumamos y guardamos la suma en este vector. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que notar es que la variable I va a trabajar las filas. Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? La J, el for J, va a trabajar la columna 1 hasta la última columna. Entonces, como estamos trabajando por columnas, nos estamos moviendo por columnas verticalmente, entonces el for J que mueve las columnas van a ir fuera. ¿Sí? Porque estamos trabajando por columnas. Y el for I, que se mueve por filas, es que va a ir dentro. Dicho de otra forma, si nosotros vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí las posiciones de la matriz 1, 1, 2, 1, 3, 1, ahí nos damos cuenta que el 1, 1, 1 son las columnas. Los que van más lento van afuera y lo que va a las filas, fila 1, fila 2, fila 3 más rápido está yendo dentro. Entonces, dispuesto el for de esta forma es que vamos a mover. La fila es 1, fíjense, J es 1, I es 1. La primera vez va a generar la posición, o en este caso va a pisar la posición 1, 1. La siguiente vez del for, la I, la que se está moviendo, ahora va a incrementar su valor a 2. Entonces tengo 2, pero la J sigue siendo 1. Otra vez, la tercera vuelta del for, la I ahora va a tener 3 y la J sigue teniendo 1, que es este valor. Fíjense que aquí termina este for, este que está en rojo, quiere decir que ha terminado con toda esta columna y luego sube nuevamente a J y J ahora ya está en la columna 2. ¿No? Entonces, algo que hay que notar es que cada vez que termine este for interno, quiere decir que se ha terminado una columna de trabajar. Ese va a ser el momento cuando se termine este for I, que es el rojo, cuando se termine de trabajar toda esta columna, es el momento para llevar la suma a este lugar y resetear el sumador para la siguiente columna. Cuando hablo de resetear, quiere decir que lo voy a colocar el sumador en 0. ¿Sí? De esa forma. Entonces, vuelvo a recalcar, la I vamos a utilizar para filas y la J para columnas. Como nos estamos moviendo por columnas, el for J que mueve columnas va a estar afuera y el for I dentro. Entonces, siempre que recorramos a toda la matriz necesitamos dos fors, uno que nos mueva filas y otra columnas. ¿Por qué? Porque las posiciones siempre tienen fila, columna. Entonces, eso tenemos que nosotros trabajar con el for. Fíjense que aquí no nos está importando qué datos haya, simplemente para el análisis, lo que analizamos son sus posiciones. ¿Qué fila? Fila 1, fila 2, fila 3, que es el for I que está en rojo. No importa mucho el dato. El dato es lo que nosotros vamos a agarrar cuando estemos ya haciendo correr. Pero para programar lo que necesitamos es saber estos índices, cómo simular en este for. Y ahí adentro lo que tengamos que trabajar.
Otra cosa, vuelvo a recalcar, cada que termine una columna quiere decir que este for ha terminado su primer ciclo. Termina su primer ciclo cuando la J vale 1, quiere decir que este for de adentro va a trabajar toda la columna 1. Si la J vale 2, va a trabajar toda la columna 2. De esa forma. Entonces, cada que termina este for interno, quiere decir que hemos terminado una columna de trabajar. Eso es importante. Vamos al código. Sí, en el código lo vamos a seguir. Vamos a hacer una continuación de donde tenemos matrices. ¿Sí? Tenemos el llenado, el mostrado de una matriz. Y aquí estoy con el código ya hecho de la suma de columnas y llevar a un vector. Aquí, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos la declaración de un vector. Estamos diciendo un vector del 1 al 10, estamos haciendo una reservación un poco más grande. Ahora, estamos creando un subprograma que tiene el nombre de suma vector. Voy a pedir que me pasen sus números de filas de la matriz y su número de columnas de esta matriz también. Declaro un sumador de tipo entero y le voy a dar inicio con 0, como todo sumador. Ahora sí, trabajo lo que aquí habíamos analizado. El for j está afuera, se mueve de 1 hasta col, hasta la última columna, de 1 hasta la última columna. 1, 2, 3, 4, el azul. Y mientras que el for i se mueve 1, 2, 3, hasta la última fila, que sería fil igual a 3. ¿Sí? Entonces, de esa forma también aquí lo programamos. Decimos for j se mueve de 1 hasta col, pero aquí no tenemos col. Las columnas nosotros lo estamos guardando en la variable c y las filas en la variable f. Eso tenemos que ver. En esos dos parámetros estamos recibiendo. Entonces, digo j de 1 hasta la columna. Las columnas tenemos en c, hasta c. Ahora, para entrar a sumar la columna, es decir, para sumar esta columna, el sumador tiene que estar en 0. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos colocando en 0. Entra este for interno a recorrer toda la columna, toda esta columna. Y va a empezar a agarrar sus datos. ¿Sí? Fíjense aquí, recorre toda la columna y empieza a sumar cada dato que está recorriendo de esa columna. ¿Cómo agarro un elemento de una matriz? El nombre de la matriz, que sería mat, su fila y su columna. ¿Quién me mueve filas? La i. ¿Quién me mueve columnas? La j. Ojo, no porque la j esté fuera y la i dentro, este orden va a cambiar. Siempre en la matriz el orden permanece intacto. Filas, columnas. Por eso les ruego siempre la I exclusivo para filas, la J para columnas. Ahora, de que el for J o la I esté fuera, eso ya es dependiendo cómo es el problema. ¿Sí? Entonces, empezamos a sumar toda la columna J. Si J es 1, este for va a empezar a recorrer toda esa columna. Fila 1, fila 2, fila 3. Va a ir bajando, pero la columna es la misma. Suma. ¿Sí? Y cuando termina de hacerlo, quiere decir que terminó toda la columna. Es el momento para llevar la suma al vector. La asignación es de derecha a izquierda, al vector. Pero ¿y ahora en qué índice? El vector tiene varias posiciones. Vamos a fijarnos aquí. Si la columna es 1, hay que llevar a la posición 1. Si la columna es 2, hay que llevar a la posición 2 del vector. Si la columna es la 3, hay que llevar a la posición 3. Entonces, ¿quién me mueve las columnas? Me mueve la variable j. Entonces digo, en vec sub j, guardo la suma. Volvemos otra vez al for de afuera. J ahora va a tener 2. Ya estamos trabajando en la columna 2. Y fíjense que aquí hay algo importante. El sumador se está reseteando para la siguiente columna. Y nuevamente recorremos cada una de las filas de esa columna con este for. Sumamos nuevamente y el sumador, como ya está en 0, nuevamente hace una suma
desde cero, sumando toda esa columna que se está mostrando. Termina eso, nuevamente el sumador lo asignamos en el índice que tiene la columna, que para nosotros es J. J maneja las columnas, por eso es B sub J. Y así sucesivamente para cada columna va sumando, guardando. Termina de sumar su columna y lo guarda. Eso es algo, por favor, que tienen que notar. Este for es el que empieza a recorrer cada una de las filas de la columna J. Termina y asignamos la suma. Cuando terminen de sumarse J1, 2, 3, 4, todas las columnas, se termina y este next, ¿sí? Acaba ese for. Viene aquí, el vector ya tiene elementos, pero para ver los elementos de un vector, yo necesito recorrer con algo. Si se dan cuenta, es todo esto un vector. No puedo mostrarlo simplemente una vez. Hay varios elementos que se han debido guardar aquí. Entonces nos vamos a crear un for j que empiece en 1 y vaya hasta la última columna. Estamos ahora con esto, mostrar esto. For j empieza en 1 y va hasta 4. ¿4 quién es? El número de columnas. Aquí las columnas nosotros lo tenemos en la variable c. Entonces el for j va a empezar de 1 hasta c. ¿Qué es lo que va a ir haciendo? El vector ya tiene elementos guardados aquí, la suma de cada columna. Lo único que tengo que hacer es mostrarlo. Y lo voy a mostrar en un control label. LBL vector, estoy mostrando el vector. Como voy a hacer voy a mostrar varios elementos, ¿sí? Porque el vector tiene varios elementos, entonces estoy haciendo una concatenación. Y voy a concatenar ¿con qué? Con un elemento del vector. No tengo que olvidarme que el vector, en este caso el for que está trabajando al vector es j. Entonces digo vec sub j. Le voy a dar un guión para separar sus elementos. Ahora lo último que tenemos que hacer es simplemente correr para que ustedes se den cuenta cómo está funcionando. Nos vamos a dar una matriz de repente de 2 por, sí, vamos a decir de 2 por 3. Entonces nos va a pedir 6 datos. Vamos a ir dando esos 6 datos. Ahí está. Ahora, fíjense, 2 más 3, 5. Este es el label que se llama LBLVEC. En su caption estamos sumando. He tratado de colocarlo a la misma altura de cada una de las columnas de la matriz. 2 y 3, 5. 1 y 2, 3. 4 y 4, 8. ¿Sí? De esa forma es que está sumando. Les voy a dejar luego la práctica, por favor. Sí, eso es todo.